Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poco de la legislación en Colombia para el manejo de las radiaciones ionizantes. En el módulo anterior tenían una presentación similar a de la que vamos a hablar hoy, pero no se concluían, no se puntuaban algunos aspectos que me parecen relevantes. La legislación en Colombia está dada según sea la aplicación o el campo de aplicación de las radiaciones ionizantes. Vamos a hablar un poco del Sistema Internacional de Protección Radiológica, la estructura regulatoria, la normativa colombiana aplicable y el transporte de material radiactivo. En cuanto al sistema internacional, ¿cómo funciona? Tenemos el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que nos va a generar las normas internacionales, la UNCEAR y la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ¿Cómo se articulan o por qué son relevantes? La Comisión Internacional de Protección Radiológica es la que va a generar las recomendaciones. El organismo establece normas de seguridad y las prepara para su aplicación. Y la UNCEAR estudia los efectos de la radiación atómica. Este comité científico de Naciones Unidas para los efectos a las radiaciones ionizantes, ¿sí?, tiene como objetivo hacer una revisión o evaluar o reportar esos efectos generados por exposiciones a radiación ionizante. ¿Eso qué quiere decir y por qué es relevante? Porque los límites que establece el Organismo Internacional de Energía Atómica o que adopta la Comisión Internacional de Protección Radiológica no son límites obtenidos de manera arbitraria, sino están basados en unos estudios científicos a partir de algunos eventos que han ocurrido en el mundo. El ICRP, ustedes lo van a encontrar en bastante literatura y es muy importante, por ejemplo el ICRP 103, es el Comité Internacional de Protección Radiológica. Ellos no son un ente ni regulador, ni generan normas, ni nada, pero sí generan recomendaciones y generalmente sus recomendaciones son adoptadas por los países o incluso por el organismo. Sus recomendaciones son, digamos que se ajustan muy bien a las diferentes prácticas. Ellos no pueden imponerle a nadie, es decir, si a mí el servicio o alguna entidad delegada me dice no, es que debe cumplir con lo que dice el ICRP, no es aplicable porque ellos no, lo que ellos generan no es para legislar, son solo recomendaciones. Se vuelven obligatorias, entre comillas, las recomendaciones que ellos generan en el momento que el organismo las adopte y diga debe hacerse de esta manera, el organismo o los diferentes entes delegados. El Organismo Internacional de Energía Atómica es un organismo intergubernamental, es independiente, tiene unos objetivos muy específicos y está dentro del grupo, las familias, como lo quieran llamar, de los organismos que conforman las Naciones Unidas. Y obviamente por estar o por formar parte de ellos, pues van a generar una cooperación a nivel mundial. ¿Cuál es el marco base? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la piedra angular? Como lo quieran decir. En la protección radiológica. Las normas básicas de seguridad, las primeras siempre nos han generado como unos lineamientos o una dirección, son emitidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica en materia de protección radiológica, ¿sí? Es decir, ellas van a empezar a hablar de lo que se denominan prácticas, de las exposiciones, de la probabilidad de exposición, de todo el tema relacionado en protección radiológica. ¿Cómo se regula en Colombia? Colombia hace parte de las Naciones Unidas, eso todos lo sabemos. Por formar parte de las Naciones Unidas, ¿cierto? Sabemos que dentro del grupo de las Naciones Unidas está el Organismo Internacional de Energía Atómica. Automáticamente debe adoptar las recomendaciones que genera el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿sí? O sea, no es en el momento que Colombia decida salirse del organismo de las Naciones Unidas, pues ahí sí ya no tiene que adoptar nada, pero por ahora forma parte de las Naciones Unidas, por lo tanto lo que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica en Colombia, en el mundo, perdón, es
sino de obligatorio, debe ser recibido o adoptado por Colombia. En 1960 se hacen esos estatutos aprobados en el organismo en Colombia. ¿Cómo se articula la normatividad o la legislación en el país? Para materia de radiaciones ionizantes vamos a tener dos entes gubernamentales al interior del país fundamentales. El primero, Ministerio de Minas y Energía, y el segundo, Ministerio de Salud. ¿Por qué hago la salvedad? Porque cada uno regula y legisla de manera particular a prácticas específicas relacionadas con el uso de las radiaciones. Entonces, para Ministerio de Minas y Energía, él nos va a legislar y regular el manejo de material radiactivo en el país, independientemente de la práctica. Material radiactivo, radioisótopos, elementos radiactivos, fuentes radiactivas, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organizaría esa jerarquía? A la cabeza iría el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿sí? Nosotros, por estar en el organismo por cooperación mundial, pues acogemos sus recomendaciones. En la cabeza al interior del país está el Ministerio de Minas y Energía, que es el órgano regulador, y el órgano delegado es el Servicio Biológico Colombiano. Esto es solo en materia de o en relación al manejo de materiales radiactivos. Ahora bien, tenemos prácticas que utilizan rayos X. En Colombia, las prácticas con equipos emisores de rayos X están dadas o legisladas o reguladas por el Ministerio de Salud. ¿Cómo quedaría organizada la jerarquía? A la cabeza, Organismo Internacional de Energía Atómica, ya sabemos, por cooperación mundial, Colombia adopta sus recomendaciones. En nuestro país, la cabeza sería el Ministerio de Salud y la Protección Social, que sería el órgano regulador, y van a surgir unos órganos delegados que son las Secretarías Seccionales de Salud y la Protección Social, es decir, entidades territoriales de salud departamental y distrital. Ellos son los que van a velar por el cumplimiento del marco normativo del Ministerio de Salud. Entonces esa sería como la jerarquía para los equipos emisores de rayos X. ¿Cómo está el marco normativo en el país? En este momento, para Ministerio de Minas y Energía, el marco normativo se encuentra como se describe en la imagen. Sin embargo, voy a hacer énfasis en algo que me parece relevante. Solamente lo que me parece relevante. La resolución 181434 del 2002 es como la adaptación o a partir de la revisión de las normas básicas que genera el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los que conocen las recomendaciones del organismo se darán cuenta que la legislación colombiana es una copia, transcripción y adaptación de esas recomendaciones del organismo a Colombia. Entonces, ese primer acercamiento a las normas básicas fue la resolución 181434. Es decir, que toda la documentación y todavía no hay nada que la derogue, la cambie, la modifique o la actualice. No de manera sustancial. Toda la documentación que tienen las instalaciones que manejan material radiactivo pues va a estar enfocada a esas normas básicas. Hay otras resoluciones como la de transporte 181682 del 2005 que establece como los parámetros generales para el transporte de material radiactivo en el país. Ella también es una adaptación de unas recomendaciones emitidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. La última actualización de esas recomendaciones salió el año pasado, en diciembre del 2018, que van a encontrar también en el módulo. La de licenciamiento, en el tema de licencias de resolución, estas fueron derogadas
Y la categorización de las fuentes, que a pesar de que se había generado en el 2008, se volvió relevante, importante y aplicable a partir del 2014 con la resolución 9874. Y a partir de ese momento, pues ya todos tenemos, independientemente de la práctica o de el ejercicio de sus funciones, deberíamos tener la capacidad de categorizar una fuente y saber de qué estamos hablando. La otra, pues la de generación de desechos radiactivos, pues que no vamos a hacer. La de desechos radiactivos, pues que no va a ser un tema específico a tratar en este curso. Sin embargo, pues las sugerencias que la revisen, a pesar de que en la práctica de ustedes no se generan desechos radiactivos, sí es importante saber que existe y cómo se aplica. Me interesa en este momento que conozcamos la 9874 del 2014. ¿Por qué? Porque esta resolución le da un cambio sustancial a los criterios o parámetros para la obtención de licencias o mejor de autorizaciones para el manejo de material radiactivo en el país. Establece unos parámetros muy diferentes a los que establecía en la resolución anterior y por lo tanto es como la razón por la que estamos en este momento en proceso de capacitación. Toma como base principal o como un eje para la asignación de autorizaciones el tema de la categorización que ya estaba planteado en la resolución 180.052 del 2008. ¿En qué consiste? En establecer, como lo indica la imagen, una clasificación numérica de las fuentes y prácticas, no solo de las fuentes, también de las prácticas. ¿Con base en qué? En la actividad. ¿Sí? En la actividad específica de cada fuente o de las fuentes que va a manejar esa instalación. ¿Cómo se hace? Tomando la actividad, dividiendo por un factor de normalización D. Ese valor de normalización D lo presenta la resolución en mención y también hay una tabla de valores D para muchos radioisótopos generada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué nos va a representar? Nos va a dar o nos va a indicar, entre comillas, la peligrosidad de las fuentes, ¿sí? Es por eso que con base en la categorización se van a otorgar las respectivas autorizaciones. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Como lo enuncié en la imagen anterior, vamos a tomar la actividad en la práctica, ya sea uno o dos o varios radioisótopos, ¿verdad? Cada uno le voy a calcular la A sobre D, ¿cierto? Buscando ese valor D en las tablas que me da la resolución 180.052 o los valores D que nos proporciona el Organismo Internacional de Energía Atómica. En Colombia cualquiera de las dos opciones es válida, yo me inclino por la segunda. De ahí voy a obtener un valor. Ese valor lo voy a ubicar en los rangos que fueron determinados para dar categoría. Entonces, si el valor es mayor a 1000, voy a tener categoría 1. Si el valor se encuentra entre 10 y 1000, categoría 2. Entre 1 y 10, categoría 3. Entre 0.01 y 1, categoría 4. Y nivel de exención, es decir, valores muy bajos, hasta 0.01, categoría 5. A partir de esa categoría voy a tener la siguiente información, que todo lo que se encuentre entre el rango determinado para categoría 1 será extremadamente peligroso, 2 muy peligrosa, 3 peligrosa, 4 improbablemente peligrosa y 5 no peligrosa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya estoy generando una categoría de riesgo a las prácticas propias de las instalaciones. Ahí nace la importancia de la resolución 9874 cuando agrupa, entre comillas, las prácticas en las instalaciones. Entonces ya no es usted solamente es medicina nuclear, usted solamente es esto, no.
usted es esto, pero maneja estas fuentes y estas fuentes son muy peligrosas, improbablemente peligrosas. La resolución nos presenta esta tabla que tengo en la imagen, que nos indica pues la categoría, el riesgo, el tiempo de exposición para lesión. ¿Por qué es importante esto para las respuestas ante emergencias? ¿Sí? Esto es muy importante para la respuesta ante una emergencia. ¿Por qué? Porque yo podría pensar que en una práctica que sea categoría 4 voy a tener pues una dificultad grande con el tema de el tiempo de exposición, pero sabemos que una fuente categoría 4 es improbablemente peligrosa, es decir, que para generar algún tipo de lesión debe incrementarse bastante el tiempo de exposición a la fuente. Eso es súper importante. Veamos, yo quiero que podamos, o me gustaría mejor que revisáramos un ejemplo de un radioisótopo cualquiera. Probablemente no es de la práctica de ustedes, probablemente sí, pero me parecería interesante que lo verifiquemos en esta pequeña presentación. Entonces, ya dijimos que el cálculo de la categorización se realiza teniendo en cuenta la ecuación que se presenta en la imagen, ¿cierto? A sobre D, que es normalmente la sumatoria de A sobre D. Entonces, por ejemplo, tengo 4 tecnecios de actividades diferentes, pues tengo que sumar esos 4 tecnecios de actividades diferentes y dividirlos por el valor D. Entonces, el ejemplo es un Californio 252 de una actividad de 592 megabecquerel, el valor de 0.1, esa actividad está en megabecquerel, la paso a teras, ya vamos a ver por qué, y la divido en 0.1, ya vamos a ver de dónde proviene, ese valor me da 5.92 y si me ubico en la tabla, la categoría sería 3. Listo, pero entonces vamos a ver paso a paso. Entonces voy a tomar en este caso, si quieren a partir de la resolución o de los valores del organismo, como ya les dije, a mí me gusta más trabajar con la del organismo, digamos que está bien, es viable cualquiera de las dos porque la resolución la cita. Buscamos en la primera columna el radioisótopo, ¿sí? Vamos a buscar en la primera columna el radioisótopo. En este caso, en nuestro ejemplo, estamos hablando de California 252. Van a encontrar dos columnas, las tres columnas, perdón, las tres indican terabecquerel, es decir, que la actividad debe estar en terabecquerel, ¿cierto? Para poder hacer la división. Y tiene un D sub 1, un D sub 2, ¿verdad? Donde el D sub 1 es para elementos que se encuentran encapsulados, es decir, no tienen la posibilidad de ser dispersables, por decirlo así, y que pueden generar efectos deterministas graves. Ustedes ya vieron en el módulo anterior que era un efecto determinista. D sub 2 nos permite evaluar cuando una fuente es dispersable y tiene la posibilidad de generar efectos deterministas severos y en el valor D vamos a encontrar que este valor no se encuentra ni en D sub 1 ni en D sub 2, ¿sí? Que es la mayoría de los casos. La mayoría de las fuentes selladas que se usan no generan efectos deterministas, sino efectos estocásticos, es decir, a largo plazo, por decirlo así, y pues por un aumento de la dosis, es decir, de tiempo de permanencia con la fuente. Muy bien, entonces a partir de esa categorización que yo obtuve, voy a verificar el tipo de autorización que requiero solicitar o que voy a usar. Entonces, en la 9874 nos establece, para categorías 1 y 2, tengo que tener una licencia. Para categorías 3 y 4 tengo que obtener un registro
Y para categoría 5, que dijimos que no son peligrosas y que muchas se encuentran a nivel de exención, ¿cierto? Es decir, se pueden transportar como si no fuera un radiactivo porque sus actividades son muy bajas, ¿cierto? Es aplicable una notificación. Entonces, ¿qué necesito para la obtención de los registros y o licencias? Una memoria descriptiva de la instalación, una evaluación de seguridad, una seguridad física de la instalación, manual de protección radiológica, manual de procedimientos y plan de emergencias. Los parámetros para la elaboración de la documentación para la obtención de la autorización están establecidos en la misma resolución. Son parámetros muy específicos y pues que están también sujetos a la verificación o evaluación técnica por parte del ente delegado, que ya dijimos que era el Servicio Geológico Colombiano para manejo material radiactivo en el país. En este momento su instalación cuenta con esta documentación, debe ser revisada, actualizada. Sin embargo, en este curso esperamos poder tocar al menos el manual de protección radiológica y manual de procedimientos. La idea es que ustedes logren hacer una verificación de la documentación y del uso de los formatos para poder optimizar este módulo práctico, práctico entre comillas, ¿no? Aplicable mejor. Listo. Entonces, la invitación después de todo este marco normativo para material radiactivo es ¿cuál? Pues que verifiquemos qué categoría es nuestra instalación, qué tenemos, qué hacemos, cómo lo hicimos, cómo lo estamos haciendo y qué tipo de autorización le aplica. Si tenemos licencia, registro, notificación, qué nos da, qué nos genera, qué tiene, en fin. Lo podemos hacer de manera minuciosa. Con esto cerramos el marco normativo aplicable a material radiactivo. Al iniciar hablábamos de un marco aplicable al tema de manejo de equipos emisores de rayos X. Si bien este no es el eje central de la práctica de ustedes, me parece importante que sepan que existe una resolución que salió en febrero del 2018, que ya está en vigencia, que ya es de obligatorio cumplimiento, en la que se establecen los parámetros para la obtención de las autorizaciones para los servicios de protección radiológica y los equipos generadores de radiaciones ionizantes. Entonces dan una categoría a las prácticas, tanto de radioterapia como la parte médica, la parte industrial, veterinaria, de investigación, y asimismo se establecen unos parámetros para la obtención de la autorización. Eso era solamente a manera de información. Bueno, muchas gracias, espero haya sido de ayuda el material que compartí en esta presentación, y cualquier inquietud no duden en comunicarse.